Familiar. Jorge González Izquierdo, economista, ya está con nosotros y con él conversamos sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido a Encendidos. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y muchas familias seguramente escuchan preocupadas lo que está pasando y lo que puede pasar. ¿Cómo hemos cerrado septiembre respecto al precio de los productos y la situación económica a nivel nacional? Mira, la inflación promedio fue muy pequeña en septiembre, fue 0.02, es decir, para efectos prácticos fue cero. Y la inflación de alimentos ya está bajó de 11% que era al mes de agosto, al mes de septiembre bajó a 8.8, o sea, prácticamente a 9%. De tal manera, pues, que se sigue registrando una caída apreciable, tanto en la inflación promedio como en la inflación de alimentos. Pero hay que decir lo siguiente. Sí. La muy baja inflación de septiembre, de septiembre, de 0.02, prácticamente cero, estuvo determinada en lo principal por la caída del precio del pollo, que según el INEI superó el 8% en todo el mes de septiembre. Y la inflación de Lima, que es la que se considera la inflación del Perú, es pollotizada, es decir, cuando el precio del pollo cae fuerte, en ese mes la inflación cae. Cuando el precio del pollo sube fuertemente, en ese mes la inflación sube. Y en septiembre la inflación, el precio del pollo y todos sus derivados, ¿no? Las patitas, las alitas, todo, cayó más de 8%. Y esa es la principal razón, no la única, pero es la principal razón desde mi punto de vista de por qué salió una inflación tan pequeña, ¿no? Profesor González Izquierdo, muy buenos días. Le saluda Jorge Rodríguez. ¿Podemos entender entonces que el pollo es uno de los alimentos más importantes de la canasta básica familiar, si no el más importante? En el caso de Lima sí pesa, bastante pesa el pollo. Sí. Pollo y sus derivados, ¿no? Sí. Profesor Izquierdo, le saluda Sara Abusaba. Y lo que nos dice es claro, de hecho las personas cuando se van a los mercados claramente se dan cuenta, subió el pollo, subió el limón, bajó tal producto, ¿no? Pero a veces cuando escuchamos, sobre todo a la clase política que empieza a dar recomendaciones, bueno, subió el limón, entonces usen vinagre, una serie de cosas. Es importante entender de qué manera es que esta alza de precios impacta nuestros bolsillos, pero cómo es que nosotros como consumidores finales podemos salir del paso para que esto no afecte lo más importante, la seguridad alimentaria. ¿Qué deberíamos hacer? Mira, ¿Es así como debemos manejar el ama de casa? Es decir, subió el pollo, lo cambio por otro alimento y eso de alguna manera va a hacer que baje la inflación. Mira, Sara, mira, Jorge, antes de esta pregunta me hicieron otra, me dijeron qué alimentos están subiendo o están bajando. En el mes de septiembre, además del pollo, ¿sabes qué cosa bajó también? Sí. El precio del pescado, que es un alimento que también acá en la costa, en Lima, también lo consumimos bastante. El precio del pescado bajó también, bajó. Y también el precio de algunas frutas también bajaron en el mes de septiembre, ¿no? Pero sin embargo, ¿sabes lo que está subiendo ya varios meses? Solo que en el mes de septiembre, por ejemplo, por la caída del pollo no se ha sentido, es el precio de los combustibles. Claro. ¿Por qué? Porque en el mundo, el precio del barril del petróleo y de los combustibles en el mundo está sube de hace buenos meses atrás. Sí, claro. Y eso se está reflejando ya en el Perú. Pero todavía no golpea mucho la inflación porque bajó el pollo fuertemente, pues, y lo ha encubierto, lo ha disfrazado, ¿no? Y ahora yendo a tu pregunta, Sara, ¿qué efecto tiene la inflación, sobre todo de alimentos, que es la que importa a la gran mayoría de los peruanos que tienen ingresos bajos? La inflación, te lo pongo así, mientras los precios suben por ascensor, tu sueldo, tus ingresos o no suben o suben por escalera. Siempre están detrás. Entonces, el poder adquisitivo de tu sueldo, el poder adquisitivo de tu salario, de tu ingreso, baja mes a mes.
mes a mes. Y cuando baja, Ajá. tú tienes que ajustar tu gasto y normalmente priorizas el gasto y lo pones. En primer lugar pones alimentos, Y obviamente. sobre ese punto, profesor Y dentro González de Izquierdo, alimentos, ajá, sobre ese ¿qué punto, haces? ajá, ajá, Tienes que sustituir, Sara, ajá, los alimentos caros ajá. por los alimentos que no han subido tanto o no han subido. Esa sustitución es la recomendable. Y sobre ese punto sería importante incidir, profesor González Izquierdo, cómo ajustarnos un poquito, cómo priorizar gastos en casa, esto para las familias vulnerables especialmente, que le están pasando mal en este momento por la economía del país. Vamos a retornar con el profesor Jorge González Izquierdo, exacto, economista. Sí, vamos a retornar luego de mensajes importantes, por favor. Con él y más volvemos aquí en Encendidos y en RPP, los peruanos. Profesor González Izquierdo, quedó pendiente un tema, por favor. ¿Cómo podemos ajustar nuestros gastos en casa? Se me ocurre, por ejemplo, una familia que con las justas, lamentablemente, llega a fin de mes. ¿Cómo priorizar gastos precisamente para no tener problemas económicos? Eso de la gente va en términos de poder de compra, sobre todo de alimentos, baja, como está pasando en el Perú hasta el día de hoy. Tienen que priorizar y yo en primer lugar les recomiendo esto, prioricen alimentos, en primer lugar, haciendo sustitución, tratando de sustituir alimentos que han subido por alimentos que han subido menos o no han subido. Yo sé que eso no es fácil, el patrón de consumo uno lo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces cambiar eso en el muy corto plazo es muy difícil, pero bueno, es la recomendación que se da. En segundo lugar, yo recomiendo priorizar gastos de salud, porque sin salud no hay nada. Si uno se enferma, se acabó. No puedo ni salir a trabajar, pues. Entonces, en segundo lugar, yo recomiendo, amigos, amigas que nos están escuchando o viendo, priorizar los gastos de salud. En tercer lugar, yo recomiendo priorizar los gastos de educación de los hijos. Porque si yo no invierto en los hijos hoy día, les estoy malogrando su futuro. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y todo lo demás, déjenlo para el próximo año, que debe mejorar en algo la situación económica del país. Ojalá todo que... lo demás, déjenlo para el próximo año. Ojalá que el próximo año realmente tengamos un mejor año para todos. Sin embargo, el día de hoy hay muchas personas que son, digamos, emprendedores y que han hecho una serie de inversiones y que lamentablemente aspectos ajenos como, por ejemplo, temas relacionados al cambio climático ha hecho que sus inversiones, que venían muchas veces con préstamos a bancos o a cajas, pues hoy estén realmente en una mala situación. ¿Qué hacer con las personas que tienen que pagar alquileres, que tienen que pagar préstamos a los bancos o a diferentes entidades financieras? Mira, ¿cómo manejar esa parte? A las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que están endeudadas con una institución del sistema financiero, sea un banco, o sea una caja municipal, o sea una caja rural, o sea una financiera, ¿no? O incluso una cooperativa de ahorro y crédito, yo les recomendaría que si no pueden cumplir con sus cuotas ya aceptadas, ya firmadas en un contrato, le toquen la puerta a la institución financiera, se sienten con ellos y le digan sinceramente, mira, por esta razón no te puedo cumplir lo que te firmé, el contrato que te firmé, no te puedo cumplir, pero yo quiero pagarte. Entonces te pido una reprogramación de deuda o una refinanciación de deuda, de acuerdo a lo que tus intereses de la institución financiera lo consideran más conveniente. Pero yo quiero pagarte, pero ayúdame a pagarte. Entonces yo creo que esa situación va a hacer que las instituciones financieras te den eso que le estás pidiendo, y de esa forma los dos se benefician. Tú no entras a Infocorp como un deudor, ¿no? Y te pone una X, y la institución financiera tampoco va a tener que tomar medidas internas como provisionar, en fin, que les afecta las utilidades, en fin, las dos partes ganan. Entonces, yo recomiendo eso a las empresas que están
sobre todo las pequeñas y medianas que están endeudadas, ¿no? Ahora, las personas que tienen un crédito hipotecario, un crédito vehicular, ¿no?, de mediano y largo plazo, y ganan soles, yo les vengo recomendando ya de hace tiempo que si gano soles, no me debo endeudar pues en dólares. Claro. Es una barbaridad. Sí, claro, de verdad que es una barbaridad. Claro. Si gano soles, me debo endeudar en soles. Entonces, oye, pero mi deuda está en dólares, González Izquierdo. Mira, otra vez, pam, 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 le toco la puerta a la institución financiera y le digo, mira, yo no puedo seguir pagando los dólares. Vamos a conversar para pasarlo a soles. Dime qué tasa de interés me vas a cobrar, qué precio del dólar me vas a aplicar, y converso, negocio con ellos. Claro, llegar a un acuerdo con la entidad bancaria. Sus deudas a soles, ¿ya? Muy bien, profesor González Izquierdo, muchísimas gracias. Muy importante lo que nos ha señalado Jorge González Izquierdo, docente, economista, con nosotros aquí en Encendidos. Y sí, hay que cuidar muchísimo nuestro bolsillo, especialmente en estos momentos tan inestables de nuestra economía. 10:29, volvemos con más. Quédate con nosotros.